Un cordial saludo de todo nuestro grupo, conformado por Giancarlo Valdivia, Yeshua Dextre, Julio César Castro, Matías Cruz y quien les habla, Lucía Iriarte. El día de hoy les vamos a hablar sobre los nombres propios. A continuación, mi compañero Yeshua comenzará. Al hablar sobre los nombres propios, primero tenemos que comenzar hablando sobre la categoría de los nombres propios, y es ahí donde nace este esquema conceptual que he decidido usar para que se entienda de una mejor manera lo que estoy retratando. La categoría de los nombres propios. En los nombres propios nace de la idea de que hay términos singulares y términos generales. En los términos singulares tenemos lo particular y en los términos generales tenemos lo general. En los términos singulares, en la parte de los particulares, tenemos los nombres propios, los pronombres y las descripciones definidas. Sin embargo, cada uno de estos se diferencia del otro. Los nombres propios tienen, por ejemplo, la característica de que al momento de separarlos no traen un significado. Es decir, por ejemplo, las palabras como Salamanca o por ejemplo, como Buena Vista u otros tipos de nombres propios no deberían tener una palabra en sí por sí mismo. Por otro lado, las descripciones definidas, al momento de separarlas, sí generan un significado en sí mismo. Y los pronombres, por ejemplo, son descripciones que en su misma concepción, por ejemplo, los pronombres no tienen ningún significado. Está el pronombre yo, que sea el contexto en el que esté, yo va a seguir significando lo mismo, que es el que habla. Yo, más que depender del contexto, tiene un contenido y ese contenido va más allá que el carácter mismo de esta palabra. En la siguiente diapositiva, una vez entendido cómo nacen los pronombres propios, la característica y de lo cual ya ha hablado Aristóteles y John Mill, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Teoría referencial ingenua. Ahora hablaremos sobre ciertas teorías sobre los nombres propios. La teoría referencial ingenua habla sobre el referente, el valor informativo y el contenido informativo. El valor informativo es una secuencia de proposiciones que entran dentro de una oración descriptiva. Y el contenido informativo sería la proposición de esta oración comprendida. Y es que se entiende que a su mismo sentido el contenido informativo tiene mucho que ver con lo que es el referente. Y ahí es donde nace la teoría referencial ingenua. Se basa bastante en el referente, que tiene que ver más allá por el contexto, tiene que ver con la proposición que se maneja, y así mismo tiene que ver con la oración descriptiva de la cual estamos hablando. En esta teoría ingenua tenemos que hablar de la teoría Firo-Firo. La teoría Firo-Firo nos dice que, por ejemplo, en la oración Firo es dócil, se puede expresar como Firo, dócil. Esto, al ser una parte singular, Firo responde al significado de dócil y es de ahí donde le damos el mismo significado de Firo dócil, y en la parte singular funciona así. Sin embargo, también Firo puede tener un significado no tan singular. En la parte de Firo dócil, como se puede ver, Firo tiene una característica única hacia ello, y es que esta característica de contexto determina quién es Firo, qué es Firo o describe algo de Firo. Sin embargo, en la parte general no funciona de la misma manera, pues Firo ya de por sí trae la idea de un perro, como se puede ver en la imagen. Firo no trae nada más, y al decir Firo ya se puede entender algo porque esa concepción se ve hacia lo que es un perro. La misma palabra trae por sí información y ya no necesita un contexto. Esto es el comienzo de la teoría referencial ingenua y de donde se manejarán las distintas teorías de las cuales hablaremos hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzamos con la parte de Miller. Miller habla sobre los nombres generales singulares, no conotativo y connotativo, y lo concreto y lo abstracto. Lo concreto es lo que determina algo que se puede, no un atributo ni una cualidad, sino una cosa. Por ejemplo, el decir blanco es algo concreto. Sin embargo, el decir blancura ya cae en una parte más abstracta. Y este significado de blanco y blancura se puede usar de la manera para entender lo que es lo no connotativo y lo connotativo. Lo no connotativo es aquello que, es aquello que se puede entender como lo que se separa. Es decir, por ejemplo, un atributo o bien un atributo o bien es una cosa. Por ejemplo, blanco. Blanco termina siendo una cosa, no un atributo. Pero blancura, por otro lado, es connotativo porque trae ambos. Blancura es un atributo, pero al mismo tiempo puede funcionar como una cosa. Y es que en la parte connotativa es la unión de dos partes, una cosa que puede ser descrita. Blancura es una cosa, por ejemplo, lo que se puede usar, y además es un atributo hacia ello. La parte connotativa y no connotativa es una de las partes más interesantes de la teoría de Miller, y es ahí donde se destaca, pues esta diferenciación es muy poco conocida, pero sin embargo es muy útil. Y ahora vamos con una de las más conocidas, la parte general y singular. Como se sabrá, singular, particular, general, un sentido más amplio de la palabra. Ahora vamos con Russell. Russell nos dice que los nombres propios ordinarios no son auténticos nombres. Y esta pequeña parte se podría decir que es la parte más interesante y más importante de toda su teoría. Y es que los nombres propios ordinarios no son auténticos nombres.
sigue las teorías de Miller, sigue las definiciones, sigue lo que cree que es general singular, sigue lo que cree es concreto y abstracto, y sigue a su vez lo que es no conotativo y connotativo. Sin embargo, Russell añade una parte, y es que los nombres propios ordinarios no son auténticos nombres porque la ordinariedad que estos traen les quita de este contexto lo que sería el nombre, a lo cual él le pone una nueva significación al nombre, dándole otro nivel de otro valor y otra posición hasta el final del momento, porque el nombre ya no tiene que ser un nombre ordinario, y al diferenciar un nombre ordinario con lo que es un nombre auténtico, generamos la realmente diferencia y el aporte que hace Russell a ello. Pero también es que la teoría de Fido tiene críticas, como cada teoría, que no es perfecta, y una de las críticas que manejan es la crítica de Russell. En este contenido que no está en nuestro libro y es información externa, vemos que una de las críticas de Russell es el hecho de que no todos los componentes de una oración nombran algo en el mundo. Por ejemplo, hay componentes de una oración que simplemente son por una razón meramente gramática. Y esto sería una de las críticas desde la parte de la teoría de Fido, porque al final del día la teoría de Fido habla de que las cosas nombran. Y en la parte general se nombra. Firo solo nombra. Y cada parte de una oración, Firo es dócil, nombra. Firo, perro, es el verbo. Dócil es la cualidad o el atributo que se está nombrando. Pero cuando no se le tiene, se le maneja que la teoría de Firo tiene un problema que tiene que ser solucionado para que se tenga una mejor teoría. A la parte de Wittgenstein empiezan a hablar sobre la parte... Siguiente posición, por favor. Esto hablará más a extensión mi compañera, pero la parte de Wittgenstein empieza a hablar sobre lo que es Tractatus, y Wittgenstein hace ciertas aportaciones a lo que es la parte de no solo la teoría filosófica, sino también de lo que es el principio conceptual y otro tipo de teorías. Wittgenstein habla mucho sobre el significado y otro tipo de cosas que se pueden ver, como por ejemplo acá, las proposiciones y otro tipo de cosas en las cuales mi compañera se va a extender de mejor manera para que se entienda mejor a Wittgenstein y se vea qué aporte hizo también en esa parte. Le doy el paso. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del principio contextual de Wittgenstein. Aquí tenemos solo la proposición tiene sentido, solo en el contexto de la proposición tiene un nombre de referencia. Esto Wittgenstein lo saca de Frege y lo coloca en las investigaciones. Ahora, en el Tractatus, él lo coloca como una reacción contra la concepción russelliana de los nombres lógicamente propios. El principio contextual también excluye que un nombre sea un símbolo que tiene significado, independiente de los significados de todas las demás palabras. Hay que aclarar también que esto tiene poderes combinatorios, poder unirse a otros nombres para poder formar proposiciones con sentido. Debemos también recordar que estas siguen unas reglas de sintaxis lógica, que tienen tanto forma como contenido. Los pros y contras de la teoría. Bueno, primero tenemos el nombrar parece un preparativo previo al juego del lenguaje descriptivo. Esto recalca las diferencias entre nombrar y describir como entre nombres propios y expresiones descriptivas. Luego, los nombres propios no pueden tener equivalentes definicionales. Cualquier enunciado afirmativo en el que figurase el nombre como sujeto y la descripción o conjunto de descripciones como predicado se volvería analítico y cualquier enunciado negativo así se volvería contradictorio. Por último, los nombres propios no requieren traducción a otra lengua. Mayormente vamos a ver que estos no requieren un cambio, es decir, tanto estemos hablando en inglés como en español. Son muy pocas las veces en donde los nombres generan cambios por la traducción del idioma. Como contras, tenemos la teoría referencial ingenua. No puede resolver satisfactoriamente los 4 puzzles que ya han sido presentados anteriormente, lo que hacía problemático los 4 tipos de casos que precisamente el supuesto básico de la teoría de que la contribución semántica a una expresión referencial singular es el objeto que denota. Ahora tenemos las teorías del sentido. Un nombre propio tiene una referencia, pero también tiene un sentido. Aquí vamos a representar las versiones de este tipo de teorías. Tenemos a Frege y la teoría del racimo. En Frege podemos ver que en la conceptografía muestra que la identidad no es una relación entre objetos, sino entre nombres o signos de objetos. Y en el sobresentido y referencia desvirtúa el carácter de la información transmitida por un enunciado de identidad. Además menciona que existen 3 ingredientes dentro de la noción preteórica de significado: el sentido, el tono o coloración y la fuerza. Los enunciados de identidad es generalizable a cualesquiera enunciados singulares que diferencian solo en contener diferentes términos singulares correferenciales. Esto pertenece a sobresentido y referencia. Ahora, ¿qué es el sentido?
Por ejemplo, en el caso, el sentido como valor cognitivo, como lo que captamos cuando entendemos una expresión. En cambio, el tono es un asunto de asociación de una expresión con ciertas representaciones o imágenes mentales. Es lo que menciona Borstelunge. Finalmente tenemos a la teoría del racimo. Bueno, Frege dice que el sentido es el modo de presentación del referente. En lo que respecta a lo que se menciona en primer momento, que se llama teoría descriptiva, pero luego se corrige que se llama teoría del sentido, menciona que el sentido de un nombre es dado por alguna descripción definida asociada con él. Luego tenemos a Wittgenstein, que considera que el referente de un nombre propio no es determinado por un criterio único, sino por un racimo de criterios. De ahí viene el nombre de la teoría del racimo. Los nombres propios son completos o saturados. A la vez, los nombres propios no tienen definiciones claras. En la medida en que los nombres tienen un sentido, se trata de un sentido impreciso. Y finalmente, la singularidad y la inmensa conveniencia pragmática de los nombres propios de nuestros lenguajes. Le cedo el pase a mi compañero. Saludos y bueno, vamos a ver los pros y los contras de la teoría, ya sea de racimo. Como vemos, hay tres problemas que tiene la teoría del racimo, que el primero es el problema de la selección. Para entender esto, hay varios conceptos y varios nombres que tenemos que poder organizar y seleccionar para poder comunicarlos en sí. Tenemos que poder seleccionar el nombre y la definición exacta para poder tener una comunicación, lo cual nos lleva al segundo problema, que sería también una contra, que es la ambigüedad. Porque es fundamental aceptar que hay cierta ambigüedad respectiva a los nombres y a la descripción que tienen tales nombres. Así que para poder lograr una comunicación fluida es necesario superar dicha ambigüedad. Y finalmente hay una ausencia de trivialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas irrelevantes, pero esto irrelevante deja atrás cosas que pueden ser subjetivamente importantes para uno que otro. De esta manera, lo único trivial sería todo aquello que se selecciona y que se discrimina mediante el racimo. A la siguiente. Para esto existen las teorías de referencia directa, que significa que los nombres no son algo individual. Un nombre no puede tener la misma descripción. Digo, un nombre no puede ser exclusivo de una descripción. Por esto es que esta es una teoría que fue poco a poco introducida desde los años 70 y que, bueno, al no negar que un nombre propio proyecte un concepto subjetivo, admitimos que cada nombre puede tener más de una descripción. Además, negamos de que un concepto, por así decirlo, el nombre está ligado a la referencia que te dan de dicho nombre. Primero viene la referencia, que sería el nombre, y luego viene el concepto, que es la descripción. Por ende, los nombres no tienen mucho que ver con lo que nos propuso Frege. La siguiente, por favor. La primera de las teorías de referencia directa es el argumento modal, que sería también de los designadores rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Que un nombre te expresa una verdad necesaria. Al yo decir algún nombre, digamos, un político, algún nombre de un político, podemos asociarlo, ya sea con corrupción o con progreso. Nos da una verdad, nos quiere decir,
este político fue corrupto o este político nos trajo progreso. Así que esto hace que el nombre designe algo, pero que sea algo rígido, que al tener ese nombre en la mente, se nos venga a la mente una descripción. Por lo cual, si no fuera rígido, sería algo accidental. Tendríamos una referencia fluida. Pensaríamos algo, pero podría cambiar esa descripción. Siguiente diapositiva. Otra de las teorías es el argumento epistemológico, que se basa en que pueden existir errores en la descripción de un nombre. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que podemos equivocarnos al tener cierta referencia, podemos equivocarnos. Puede que te digan, crezcas incluso pensando cosas como Thomas Edison inventó la radio o Thomas Edison inventó la bombilla de luz. Pero como aquí dices, corroborable a posteriori, en base a la ciencia. Como verás, te vas a dar cuenta que en realidad esta es una mentira y que epistemológicamente, mediante varios métodos, puedes descubrir que el verdadero inventor de la radio y la bombilla fue Nikola Tesla. Es para saber que algo puede estar errado. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, tenemos el argumento de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero es que vulnera, puede poco a poco demostrar un peligro para el racimo y que como nos quiere decir que múltiples individuos no pueden llegar a la misma definición. La referencia que yo pueda tener de un nombre en mi cabeza puede ser completamente diferente a la que pueda tener alguno de mis compañeros. Y también podemos saber que no todos los nombres están en disponibilidad para concebir dicha descripción. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierto punto, un nombre, así como puede variar, este nombre, si significa algo para mí, puede no significar nada para otra persona, que no está disponible. A la siguiente, por favor. Creo que aquí culmina mi parte y le doy el pase a mi compañera. Gracias. Gracias. Voy a empezar. El argumento semántico, ¿no? Es otra de las clasificaciones que estamos viendo. El asunto no es a quién se refiere efectivamente el nombre, sino a quién se referiría si las circunstancias descritas se diesen, ¿no? Va a detallar más lo que anteriormente se ha explicado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo es el argumento de Donadan. Supongamos que el sentido de Tales fuera el filósofo griego que sostuvo que todo es agua. Según la teoría descriptiva, el nombre se refiere a cualquiera que satisfaga esta descripción. Ahora imaginemos un mundo X. Aristóteles por error hace referencia por el nombre Tales a alguien que nunca creyó que todo es agua, pero por una coincidencia hubo realmente un filósofo que postuló esa creencia y que fue desconocido para los griegos, y sin ningún registro histórico posterior quedó esa persona. ¿A cuál de los filósofos se refiere el nombre Tales? El obvio es al primero, y sin embargo, la teoría descriptiva exigiría que se refiera al segundo. La fuerza del argumento le viene del hecho de que Tales es un nombre atípico, dado que sabemos muy poco acerca de su portador. Lo poco que sabemos acerca de Tales nos ha sido transmitido por una tradición que proviene de autores como Aristóteles y Heródoto. Es esa tradición la que respalda el uso que nosotros le damos al nombre. El supuesto del mundo X, así que
así que que el nombre se refiere al individuo a la que la tradición le atribuyó erróneamente la creencia de que todo es agua, aunque no haya sido ese individuo, sino otro quien de hecho mantuvo esa creencia. Pero en el caso de la mayoría de los nombres, conocemos multitud de cosas acerca de su portador. Normalmente tenemos mucho más datos de lo que sabemos de tales. Y algunas pueden ser descartadas con seguridad. En este caso, se le cree por la tradición. Siguiente diapositiva. Dos consecuencias de la teoría de la rigidez, ¿no? La tesis de la necesidad de identidad. Una consecuencia de la concepción de los nombres propios como designadores rígidos es la llamada tesis de la necesidad de identidad. Como hemos visto, Krike, tras el argumento modal, y este tema del argumento modal es clave para hacer las diferenciaciones, de que los nombres propios son designadores rígidos, es decir, designan al mismo individuo en todo mundo posible en el que ese individuo existe. Nos lleva a afirmar que todo enunciado de identidad entre nombres propios es necesario si es verdadero. Como el designador o identificador rígido, el agua es H2O. Eso en todo mundo sería así. Es decir, la tesis de la densidad de la identidad dice que si dos objetos son idénticos, lo son necesariamente. ¿No? Axiomáticamente tendríamos, por un lado, que todo objeto es idéntico a sí mismo. Si dos objetos son idénticos, tienen todas sus propiedades en común. Para todo X, por tanto, es necesario que sea idéntico ahí, ¿no? Y acá entra la función modal, ¿no? Si dos objetos son idénticos, entonces es posible que sean idénticos. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Cómo puede haber entonces enunciados de identidad contingentes? La respuesta de Kirke es que solo a condición de que al menos uno de los designadores que flanquean el signo de la entidad sea una descripción definitiva que expresa una propiedad accidental del objeto, tal como ya se ha dicho. Es decir, solo en la medida en que intervenga un designador no rígido, ¿no? Y como también se ha dicho, el designador rígido es las descripciones definitivas o designadores no rígidos o accidentales que cambian de referencia de mundo posible a mundo posible. El problema, para resolverlo, está en la disyuntiva entre necesidad versus a prioridad. La oposición de la necesidad de la identidad al introducir argumentos modales se basa en la asimilación errónea de lo necesario a priori. La distinción necesario-contingente hace referencia a los mundos posibles y pertenece a la metafísica. Decir que un enunciado es posible es necesariamente verdadero, es decir, que es verdadero y que no podría ser de otro modo, es decir, que es verdadero en todo mundo posible. Pero verdades a priori son las que pueden ser conocidas independientemente de cualquier experiencia. En ese sentido, pues, termina metafísica. Y así, necesario a priori no son sinónimamente triviales, ¿no? Porque la distinción a priori a posteriori hace referencia al conocimiento y pertenece a la epistemología, ¿no? Se le usa en la metafísica, pero es también parte de la epistemología. Sin embargo, desde este punto de vista epistemológico, hay verdades necesarias a priori, las verdades analíticas. Hay verdades necesarias a posteriori, como el identificador teórico del agua es H2O. Y hay verdades contingentes a priori, como la vara B tiene un metro de largo, donde B se refiere a la vara métrica estándar de París. Hay toda una demostración que, claro, tendré que obviar por cuestiones de tiempo, pero hay una verdad, hay tres usos, pues, de a priori y a posteriori, ¿no? Con verdades necesarias y verdades contingentes, tres casos. Las verdades necesarias a posteriori, como el identificador teórico del agua es H2O, si son verdaderos, son necesarios. La posibilidad que estamos contemplando aquí es epistémica, no metafísica. De aquí que el enunciado sea a posteriori. Diapositiva siguiente. Gracias. En la teoría causal de la referencia. La teoría postula dos mecanismos para explicar la semántica de los nombres propios. Primero, se postula un mecanismo que explica la introducción de un nombre propio en el lenguaje, el bautismo inicial.
que produce la adquisición de significado por el nombre por extensión o descripción. Y el otro mecanismo es un mecanismo que explica la transmisión del nombre dentro de la comunidad lingüística. Tras el bautismo inicial, una cadena causal de comunicación que nos retrotrae al portador del nombre en virtud de la pertenencia de sus usuarios a una comunidad lingüística que va pasando el nombre de eslabón a eslabón. El receptor del nombre debe tener la intención de preservar la misma referencia. Sin embargo, el etiquetado inicial con el uso social se puede producir un cambio de referencia que lo puede cimentar tan efectivamente como el inicial, ¿no? Hay un proceso, ¿no?, de etiquetado de inicial y este va cambiando con el uso social. Así el etiquetado no lleva todo el peso de fijar la referencia. El autor del libro objeta que si se admite que la intención de preservar el referente puede frustrarse, la ascendencia causal del nombre ya no resulta decisiva en la fijación del referente, sino que se subordina a consideraciones descriptivas o de otra índole, con lo cual concluye que la cadena causal pierde el papel central que la teoría le asignaba. De mi parte, no veo necesaria esa conclusión si lo que importa es fijar un referente. Que solo sea válido el primigenio es una exigencia extrema. Para el autor, una vez que la teoría causal se fortifica con mecanismos adicionales que la inmunizan como reconocedor que es el uso y no el origen histórico lo que determina el referente, deja de ser una explicación del estatuto semántico de los nombres y toma el aspecto de una explicación genética carente de la requerida generalidad para concursar al puesto de una teoría semántica. La teoría causal ofrece una explicación social de los mecanismos de la referencia. A pesar del cambio de referencia por el uso, no deja de perder su estatus semántico de los nombres porque la carga semántica no es un algo familiar. Esta parte es una reflexión mía. Gracias. Paso al compañero siguiente. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una síntesis de lo que acaba de mencionar nuestro compañero. Respecto a la teoría causal de la referencia, es una síntesis breve nada más. Bien, la teoría de Kripke acerca de la determinación de la referencia de los términos de género natural resulta fundamentalmente de la extrapolación a los términos de género natural de la teoría propuesta para los nombres propios. Si bien la versión de la teoría causal de la referencia de los términos de género natural más desarrollada es la formulada por Hirali Putnam, que coincide en líneas generales con la presentada por Kripke. De acuerdo con la teoría de Putnam, un término de género natural es introducido en un bautismo inicial, al que él alude como evento introductorio. Este tiene lugar normalmente, aunque no necesariamente en presencia de objetos o entidades de género, que serán, al menos en mayoría, miembros paradigmáticos del género. A esto le llama acto del bautismo inicial o ritual de nominalización, seguido de una cadena causal que retrotrae el portador del nombre. Ha tenido numerosas aplicaciones en diversos campos, incluido el derecho y la biología. Luis Estrada Pérez, de quien tengo el orgullo de haber sido alumno, es un filósofo sanmarquino, dice lo siguiente respecto a la aplicabilidad de la teoría de Kripke-Putnam respecto a la taxonomización de los seres vivos. Es decir, que en el caso de las clases naturales, a diferencia de los nombres propios en donde el bautismo inicial se realizaba simplemente de forma ostensiva, hemos de buscar aquella propiedad oculta que la designe en todo estado de cosas. Señala posteriormente Luis Estrada la incompatibilidad de la teoría darwiniana y la moderna práctica taxonómica con el esencialismo de doctrinas contrarias. La estrategia de Putnam consiste en encontrar ejemplos intuitivamente válidos en los cuales dos términos A y B pueden asociarse al mismo estado psicológico en los hablantes, llamémosle H e I. Sin embargo, ni A ni B son sinónimos, ni los hablantes se refieren con los términos al mismo conjunto de cosas. En consecuencia, si la extensión de un término es distinta, aun cuando los estados psicológicos sean idénticos, debemos renunciar a uno de los siguientes supuestos básicos de la teoría tradicional. Primero, la extensión de un término es fijada por su significado, y segundo, el significado de un término es un estado psicológico. Esta teoría no permite dar cuenta de los cambios de referencia que nuestros términos pueden experimentar. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, los contras, existenciales, negativos y nombres vacuos. Nos dice aquí la diapositiva, en los nombres vacuos y los existenciales negativos, la cadena causal no está cimentada en un objeto. Esto es, ya sea falsa, entidad o ficticio. Rastrear las cadenas causales no lleva a la teoría más allá de un interés puramente filológico o etimológico. Por ello, Kripke se ve obligado a utilizar el concepto de intención. Otra crítica que puede hacerse a las teorías descripcionistas es que ellas no ofrecen pistas con respecto a la manera como el lenguaje se conecta en última instancia con el mundo. Es decir, explican una parte del lenguaje, los nombres, su referencia, etcétera, en términos de otra parte del lenguaje, descripciones definidas russellianas o sentidos freyanos, pero no explicitan la relación de esta última parte con el mundo. El punto es que la carga referencial no puede descansar siempre en una u otra palabra o asociación de palabras. Este recurso debe detenerse en algún momento, de lo contrario sería ad infinitum. Es decir, las descripciones asociadas a los nombres deben explicar en algún momento cómo se relacionan causalmente con el mundo. Esto es, deben explicar su referencia. Esta solicitud de aclaración a las teorías descripcionistas se apoya en el sentido común. El hablante cotidiano asume que los nombres que usa refieren directamente a objetos del mundo, de la realidad, más que a alguna descripción definida representada por un conjunto de palabras. Al parecer, este es un punto a favor de las teorías causales. Se renuncia a una teoría de referencia directa por una teoría del sentido, donde el sentido del nombre es reemplazado por cadena causal. Una obvia objeción a la teoría kripkeana sería la de su no aplicación a los nombres vacíos, como James Bond, Godzilla, por ejemplo. Si nuestros usos actuales de un nombre descansan en la cadena causal que viaja hasta el pasado, justo hasta el momento en que un individuo real es bautizado, ¿qué pasa con los nombres usados en contextos ficcionales que no tienen referencia real? La respuesta podría ir en esta dirección. De todas formas, en algún momento específico del pasado, se introdujo en la red de la comunidad lingüística el nombre ficcional de James Bond. De allí parte la cadena causal que permite que todos usemos dicho nombre de manera tal como si hubiese sido otorgado a un individuo real. Es decir, se está dando el estatuto ontológico a algo que en realidad no lo tiene. Así, el uso referencial de un nombre como James Bond, Godzilla, King Kong, se garantiza por dicha cadena causal cuyo primer eslabón sería el acto histórico, del nombramiento mismo que se hizo cuando se introdujo el nombre James Bond. En estos casos, el bautismo inicial de un individuo es reemplazado por la introducción deliberada, en un momento específico de un nombre ficcional a la red de comunidad lingüística. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos Quine sobre la eliminabilidad de los términos singulares. Primero, una introducción al pensamiento de Quine. Quine se autodenomina realista robusto. Se ha denominado de alguna manera en la mayoría de sus obras y cabe resaltar que su realismo es de tipo ontológico. Tiene que ver con la existencia o no de objetos en la naturaleza independientes de nosotros como sujetos epistémicos, es decir, que conocemos. En coherencia con su naturalismo, el realismo de Quine es un realismo científico que termina en fisicalismo, como vemos en la mayoría de cientificistas modernos, sin que por ello Quine sea un cientificista o sea un reduccionista tal como Stephen Hawking o Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, que son los divulgadores más leídos, o Michio Kaku, por ejemplo. Progresiva derivación de los nombres propios como paso característico entre Russell y Quine. Y es precisamente porque se está haciendo una derivación, es decir, una eliminación de la coraza que reviste a los nombres propios como entidades lógicas. La radical crítica del reduccionismo compele a declarar que toda proposición es sintética. Por ejemplo, que todo enunciado es en principio revocable o corregible. No existen proposiciones de naturaleza tal que no sean susceptibles de revisión. No existen proposiciones de jure irrefutables, por lo cual toda teoría es en principio corregible. Proceden dos pasos. El primero es, que mencionan en el texto que estamos leyendo, la sustituibilidad por un predicado. Y el segundo es la manufacturación de predicados artificiales. El enizar, por ejemplo, el que mencionan en el texto, agregarle un izar significa agregarle una acción precisamente para que se pueda predicar, o el ser n, ¿no? Tenemos la fórmula a la que llega a conclusión, que es, existe al menos un x, tal que a es igual que x y se predica una función de x. En este sentido se está predicalizando los nombres. Surge entonces, los nombres propios, claro, surge entonces la gran pregunta. ¿No cabe optar por otras convenciones alternativas
por otras definiciones, eventualmente incluso por otras reglas de inferencia o de deducción, de suerte que ya no quepa extraer tales conclusiones. El significado de un enunciado teórico depende del significado de todos los demás pertenecientes al sistema, lingüístico o teórico, etcétera, ¿no? Quine nunca empleó esta expresión de holismo semántico que se le adjudica para calificar dicha tesis, aunque desde luego la enunció de forma explícita, explícita podría decirse, ¿no? De ahí que se lo asocie con los círculos más rancios del positivismo lógico como un peligro del retorno a la metafísica. No se disipa la categoría de los nombres, solo se la reconstruye como subordinado. Y ahí vemos el peligro de que señalan los positivistas, ¿no? Los nombres como predicados, teoría de Tyler Burger. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, Burger se opone a la singularidad de los nombres y postula la capacidad de los nombres en convertirse fácilmente predicados. Contrapone el sentido literal a la elipticidad de los nombres en oraciones que refutan su teoría. Procedemos a explicar esto. De acuerdo con Burger, los nombres propios son ellos mismos predicados gramaticalmente y lógicamente. No abrevian ni descripciones asociadas, ni predicados ad hoc, ni el papel lógico de operador de unicidad y un predicado. Sus predicados especiales, puesto que involucran el nombre mismo en sus condiciones de aplicación, y que cuando se emplean para referir de manera determinada a un único individuo, contienen sí o sí un elemento demostrativo. Prefieren a una teoría que dé prioridad al uso predicativo de los nombres propios. Así, el autor del texto que estamos leyendo, el capítulo 2, García, señala que en algunos pasajes Burger parece sugerir que la múltiple aplicabilidad de los nombres propios condena al fracaso cualquier explicación que dé prioridad a su papel referencial como términos singulares. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y por último tenemos las objeciones a la teoría de Burger. Se necesitarían tantos axiomas referenciales como individuos que compartan el nombre, lo cual llevaría a una catalogación ad infinitum. Es decir, tendríamos que tener una lista axiomática en donde registremos si este Aristóteles es un filósofo griego, discípulo de Platón, este Aristóteles es el dirigente de una colmena, este Aristóteles es tal cosa, este Aristóteles es hasta un perro, ¿no? Tendríamos que tener registrado cada uno de los nombres con sus referentes. Es prácticamente un ejercicio más de catalogación que de lógica analítica, ¿no? Se necesita introducir cláusulas referenciales primitivas para el uso de demostrativos que en cierta forma suplen la necesidad de indexación de los nombres propios. Es decir, aquello que Burger principalmente está criticando, es decir, la indexación de los nombres propios, es de alguna manera suplido por las cláusulas referenciales para el uso de demostrativos, que en cierta forma simplemente está siendo una teoría profundamente barroca y probablemente no es quizás lo más adecuado, lo más inteligible precisamente para los estudiosos, ¿no? Ahora, esta teoría también se enfrenta a la obviedad de la reciclabilidad de los nombres. Es decir, los nombres generalmente no son usados y luego desechados, sino que simplemente pueden repetirse dentro de un sistema lingüístico. Esta reciclabilidad de los nombres se impone en cuestiones teoréticas al virtuosismo axiomático de la teoría. La teoría de Burger resulta ser, como dice García, tan barroca como perversa, ¿no? Ya que de lo que se trata es de simplicidad y economicidad axiomática en cuanto a los nombres propios. Burger ha negado la singularidad de los nombres y con ello adolece su teoría de la misma ininteligibilidad de la que padecía la teoría de Quine. Bien, con esto estaría terminando mi exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos nuestra bibliografía que hemos citado al libro de Alonso García Suárez, Modos de significar, una introducción temática a la filosofía del lenguaje, editado por la editorial Tecnos en Madrid. Nosotros nos hemos reseñado prácticamente todo el libro segundo. Y también tenemos otro texto que es de Juan Jaramillo, Las teorías descriptivas, de la referencia de Strawson y Searle, dos críticas a la teoría del sinsentido. Hemos recuperado aquí el enlace. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo.